La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. De esta obra tan importante, el doctor Alfonso Pardillo. Esta invitación que se me hace, primero, me da la oportunidad de leer un libro que concentra toda la materia del derecho del trabajo desde la reforma constitucional inicial del 24 de febrero de 2016, la que se cristalizó el 24 de febrero de 2017, la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 y hasta el teletrabajo está tratado en esta obra. De manera que todos los estudiosos del derecho necesitan tenerla porque no existe otra en el mercado que tenga concentrada toda la materia desde los orígenes de lo que es el derecho del trabajo, la definición de los conceptos en materia sustantiva individual, en materia colectiva, en materia individual procesal e incluso la visión que se tiene de lo que es el futuro del derecho del trabajo. De manera que quien cuente con esta obra tendrá algo tan importante como ya lo tuvimos en su momento con Mario de la Cueva, cuando escribió también en Derecho Procesal Néstor de Bueno. Pasaron décadas, pasaron muchos años para que nosotros volviéramos a tener otra obra del derecho del trabajo pasta dura, que ahora va por su segunda edición. En efecto, el 24 de febrero de 2016 se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia laboral. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, tenemos jueces laborales en tribunales laborales. Cuando sale esta primera reforma en la Constitución, se pensaba en un recurso de apelación y en la creación de magistrados y también en la preparación de jueces de lo social de primera instancia. Sin embargo, era muy caro un sistema de esta naturaleza o de este grado. Entonces, el 24 de febrero de 2017 se concretó que solamente serían tribunales uninstanciales a cargo de jueces laborales. Todo esto, todos estos pasajes, todos estos antecedentes históricos están debidamente tratados en la obra que hoy se nos presenta. Los tres ejes fundamentales de esta reforma laboral, que son de gran calado, están recogidos y tratados en el libro en tres dimensiones. Como ya dije, el derecho individual sustantivo, derecho individual procesal y derecho colectivo. Uno de los grandes ejes de la reforma es la materia colectiva, de manera que sí necesitábamos una compilación que nos explicara a qué se refiere la constancia de representatividad que está en el artículo 390 bis y cuyo desarrollo y proceso está debidamente tratado en la obra. Nos dice exactamente cómo se obtiene. El artículo es muy complicado, es muy amplio, quizá necesite una revisión. Recordemos que todas las obras o todas las reformas que se han hecho en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay, incluso en Iberoamérica, en España, han requerido muchas reformas para poderse hacer posibles. En España, ni más ni menos, su reforma inició hace 30 años y tuvo ya 40 modificaciones. De manera que la revisión que se hace en el libro de los artículos 390 bis y 390 ter nos permiten observar lo difícil que son los procedimientos, lo complicados que se antojan todavía en la ley, se explican muy bien en la obra y quizá ameriten una futura reforma para hacer un poquito más sencillo la obtención de una constancia de representatividad cuando se va a firmar por primera vez un contrato colectivo de trabajo o la revisión que debe de llevarse cada 4 años para un contrato que ya tenga debida existencia. De manera que todo ese eje colectivo está debidamente y muy bien tratado por el doctor Pardillo. Recuerden ustedes que habla él en su obra de la incorporación del convenio 98 en septiembre de 2008. Tardó mucho en firmarse este convenio que estuvo en la congeladora por tantos años. Ya teníamos el convenio 87 de libre sindicación. De manera que desde una perspectiva de los derechos humanos,
Se dedica a tratar lo que es la libre sindicación, la libertad de asociación y sobre todo pone un énfasis especial en la negociación colectiva. Como ustedes saben, la huelga tiene importantes cambios en su procedimiento y todos son debidamente tratados en la obra. El estudioso del derecho que pretende la obtención de un contrato colectivo de trabajo y que por alguna razón no pueda obtenerla de manera debida, tiene una explicación en este libro de cuáles son todos los pasos que tiene que llevar para llevar a cabo la huelga. También nos establece cuáles son los tipos de los sindicatos que tradicionalmente ya conocíamos y la desventaja de que ahora las tipologías de sindicatos ya no son tan determinantes, sino que se pueden afiliar no obstante que sean de diferentes tipologías. Ya no tenemos una clasificación ordenada como la que existía antes de la reforma del 1 de mayo de 2019. Sin embargo, se destaca que por primera vez los trabajadores tienen una participación directa en la firma de prestaciones de su contrato colectivo de trabajo. Con anterioridad, el sindicato y el patrón hacían la firma y no se enteraban los trabajadores de lo que estaba sucediendo. Incluso había contratos colectivos de trabajo con antigüedad mayor a 4 años y no se sabía nada más de ese contrato colectivo de trabajo. De manera que ahora por primera vez los trabajadores aparecen en un plano principal con la constancia de representatividad, con todo el procedimiento que está explicado para que puedan pactar directamente cuáles son las prestaciones que se van a contener en su contrato colectivo de trabajo. Se establece el cuidado que se debe de tener en estas revisiones para mantener viva la fuente de trabajo. El día de ayer tuvimos una iniciativa presidencial sobre la tercera modalidad del outsourcing, que es el suministro de personal, con una prohibición categórica, de manera que los trabajadores tienen que observar diferentes formas de contratación que pueden ser el outsourcing en los 3 tipos de modalidad, la de bienes y servicios que están aceptados en la iniciativa, pero la de suministro de personal que ya no se permite. ¿Y por qué no se permite? Bueno, se razona porque no se les permitía a los trabajadores una vida activa en la negociación colectiva, no se les permitía estar en los sindicatos, porque si bien es cierto tenían las mismas prestaciones que los de la empresa a la que iban a prestar los servicios, pues no se les daba un acceso real en la negociación de sus prestaciones. Aquí en el libro está muy bien tratado cómo deben de hacer esa negociación, cómo se deben de dar los pasos y se habla obviamente de la subcontratación. De manera que para poder entender esta iniciativa y el resultado que se pueda obtener de ella, pues yo recomendaría leer el capítulo correspondiente, leerlo muy puntualmente y poder enterarse de primera mano en qué consiste la subcontratación, las modalidades que tiene y exactamente lo que se está tratando de evitar, cuál es el carácter especializado, por qué debe de ser algo que no sea del objeto de la empresa y todo lo que se explica. También se habla de la gestión y la conveniencia de que existan auténticos sindicatos. Lo que nosotros hemos visto de los años 80 para acá eran sindicatos pactados a modo que fueron creciendo. Y entonces, en este crecimiento exponencial que hubo de los sindicatos y la fuerza que tenían en cuanto a algunos patrones, pues era que no había realmente una representatividad, puesto que las personas se perpetraban en el poder y no se permitía la sindicación de otro tipo de sindicatos más representativos. Lo que se trata de hacer con la reforma es que sindicatos más representativos y que no solo estén organizando las fiestas de fin de año o quedándose con las cuotas sindicales o quedándose con los fondos de jubilaciones o de pensiones de los trabajadores, pues sean los que atiendan al nuevo sindicalismo que ya está tratado en la obra. ¿Cuáles son las amenazas que tiene el derecho del trabajo y por qué es necesario tener un sindicalismo correcto? Bueno, el maestro Alfonso Pardio nos habla de las nuevas tecnologías de la información, nos habla de los nuevos procedimientos, nos habla de las formas de nacimiento de los contratos, que pueden ser los contratos de prestación de servicios profesionales, de las temporalidades y del teletrabajo que se está instaurando en la pandemia. De manera que la colocación de las plataformas y de las tecnologías están haciendo
que las relaciones de trabajo formal que originalmente conocíamos empiecen a desaparecer y que la seguridad social no sea una nota constitutiva de estas nuevas relaciones de trabajo como se da en los trabajadores del Uber. De manera que los sindicatos tienen como nueva encomienda el defender este tipo de trabajo formal que incluye la seguridad social. Ustedes recordarán que cuando nosotros prestamos un servicio, cuando cualquier persona presta un servicio durante años de trabajo, que está debidamente explicado en la obra que es un contrato de trabajo, que es un trabajador, cómo se da una relación laboral, todo lo que conlleva una relación formal, pues uno deja algo de su salud. A veces son los ojos, a veces es el estómago, uno no come debidamente porque tiene que estar, si es un abogado, haciendo escritos y haciendo muchas cosas, o en un tribunal, pues aquí estamos largas horas. A veces uno cede la salud. De manera que el nuevo papel de los sindicatos no es tener contratos colectivos de protección a modo o ser sindicatos blancos, sino el ser verdaderamente representativos porque hay una amenaza en el mundo del trabajo. Y ahora tienen que ser muy responsables, puesto que al prohibirse la subcontratación en la modalidad de suministro de personal, habrá muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, que correrán peligro de subsistencia, así como las fuentes de trabajo y como el trabajo de estas personas que podrían ser de carácter formal. De manera que la negociación colectiva que hagan estos sindicatos debe ser acatándose a todos los lineamientos que se establecen en la obra y además preparándose bien. Este material permite también al litigante acercarse a la reforma laboral, a la reforma constitucional y a tener todas las herramientas para poderse insertar en los conceptos sustantivos novedosos que cambiaron y también en todo lo que es el procedimiento. Hay una serie de buenas prácticas que podrían obtenerse de la obra. Por ejemplo, se trata todo el procedimiento desde la fase escrita hasta la fase oral, que se divide en las audiencias preliminar y de juicio. Está muy bien explicado, muy sencillo. Se emplea un lenguaje de fácil acceso en el que el litigante o el estudioso del derecho puede entender perfectamente bien cómo llevar un nuevo procedimiento oral y cuáles son las 9 vistas iniciales a las que se enfrenta un secretario instructor. Se explica muy bien en la obra, a la luz de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, cuáles son los 8 básicos, entre los que se destacan en materia colectiva el 87 y el 98, pero también se destacan los de los menores, los de los vulnerables, los de las mujeres embarazadas, y se trata muy bien la exención que tienen para no presentarse a la fase inicial conciliatoria y poder acudir directamente al juicio, lo que está en el artículo 685 ter. Se advierte muy bien al litigante en términos del artículo 685 bis del grave peligro que corre de hacer un patrocinio inadecuado y de que el juez en la primera audiencia preliminar le haga saber al trabajador que debe de contratar o debe de ponerse en manos de un procurador de la defensa del trabajo porque el patrocinio es deficiente. Y también lo puede hacer respecto del abogado que represente una empresa. De manera que esta obra permitirá a los estudiosos del derecho que litiguen en materia laboral subirse inmediatamente a lo que sucedió en las reformas para que no tenga la vergüenza de que en un procedimiento oral se le diga que es un mal abogado y que debe de abandonar el juicio y que le den una prevención al patrón para que cambie de representante o que se le diga al trabajador que puede nombrar otro representante o que se le debe poner uno de la defensa del trabajo. De manera que es importante que se estudie, que se analicen todas las figuras que se tratan de materia también para que no tengan que pasar por esa vergüenza, ¿verdad? Muy bien. También se habla y se comparan algunos sistemas de derecho procesal. Recuerden ustedes que todo el derecho es perfectible. En Valencia tuve la oportunidad de observar audiencias de una sola fase, en Chile son de 2, que equivaldrían a la preliminar y la de juicio.
y con mucho éxito. Ellos tienen también una fase administrativa de conciliación, no es obligatoria la asistencia, también tienen previamente a la audiencia la oportunidad de presentarse a una conciliación judicial. Ya no se hace ante el juez porque se sospechaba de que el juez quedaría contaminado del asunto si intervenía en una conciliación, sino ante un secretario y posteriormente se pasa al juicio. En el procedimiento que nos explica el doctor Pardillo, pues encontramos 9 vistas. Primero se presenta la demanda ante el oficial de partes, el secretario instructor tendrá que decidir si la radica o tiene que hacer alguna vista. Si tiene que hacer alguna vista, le dice al actor en qué falló, y si no desahoga la prevención, entonces el secretario instructor, con vista en los materiales y en las pruebas que presentaron las partes, tendrá necesariamente que ajustar la demanda. Anteriormente se corría traslado con la demanda como estaba, pero actualmente ya no. Actualmente le toca al secretario instructor arreglar la demanda. El secretario instructor también pues, va a estar encargado de las vistas, va a estar encargado del ajuste de la demanda, de decidir las medidas precautorias. Es muy importante que se sepa y que se entienda que estas medidas precautorias se tratan de manera muy especial respecto de los grupos vulnerables, cuando hay acoso sexual, acoso laboral, cuando se trata de mujeres embarazadas, que como ustedes recuerdan, y lo trata también el maestro Pardillo en términos del artículo 857, fracción 3º párrafo, las mujeres embarazadas que son despedidas en lo que llevan su procedimiento tienen que mantenerse dentro de la seguridad social. También las garantías que en materia de género se establecen en el artículo 377 cuando se habla de los estatutos respecto a la representación proporcional y a que se les den no solo carteras de poco interés, sino carteras interesantes y a que puedan ser incluso secretarias generales. Hay toda una serie de cambios que están debidamente explicados, el ambiente laboral libre de violencia, la creación de un manual, el estudio de la norma oficial mexicana número 35 en materia de seguridad, la manera en la que se deben de llevar los juicios con el sistema de videoconferencias. Se hace un tratamiento también de las pruebas. Como ustedes pueden observar, es una obra tan amplia, pero que no trata de manera superficial los temas, sino que los tiene debidamente conectados unos con otros para que sea una obra de consulta y para que sea también una obra de base para las escuelas, las universidades, porque esta reforma laboral, en este eje que estamos comentando de primera mano, que es la materia colectiva y ahora el procedimiento, y en un tercer eje hablaríamos de los centros federales de conciliación y registro laboral, así como los medios alternativos de solución de controversias, que es muy importante tenerlos en cuenta y que funcionen, porque si mandamos todo a procedimiento, el sistema de justicia nuevamente va a colapsar. Tenemos que intentar la mediación, tenemos que intentar también la conciliación. Ahí también se ameritaría una pequeña reforma, puesto que nada más se habla de conciliación, pero no se habla del arbitraje, ni de la negociación, ni de otras formas de autocomposición o heterocomposición que podrían ser interesantes para no mandar todo a conflicto. El sistema de videoconferencias es un sistema muy peligroso, pues como vemos en el sistema penal acusatorio, se dictan hoy menos sentencias bajo este sistema que tendría que ser oral que cuando se hacía con el viejo sistema. Debemos tener mucho cuidado entre los operadores de justicia y pido que los que vayan a ser jueces en materia laboral también tengan esta obra y la lean y se den cuenta de que no pueden hacer miles de horas de video. Tienen que controlar los juicios, como se hace en Valencia. Se llevan seis audiencias ahí por juez. Es muy posible llevar un procedimiento, pero cuando se hace sencillo, cuando se admiten las pruebas debidas, cuando se conocen cuáles son los pasos de estos procedimientos, puesto que no es posible que bajo estos nuevos sistemas orales se emitan menos sentencias. De manera que también, y si bien es cierto, la obra tiene todo el conocimiento y todo el contenido jurídico laboral, pues también es muy importante que los gobiernos de los estados y el gobierno federal le dé el presupuesto suficiente a la implementación de todo este programa. Ya hizo la preparación, ya hizo el examen, ya tiene algunos jueces en 8 regiones, ya va a empezar a aprobar por regiones lo que es la reforma laboral. Ya podrían emplear todos el conocimiento que nos proporciona este libro
Y qué bueno que se haga regionalmente y que sea una parte este año, otra parte el siguiente año para culminar en el tercer año, porque ahí podría verse cuáles son las cosas que hacen que se detengan un poco los procedimientos y que los podrían hacer un poco más funcionales. ¿Cuáles son las garantías que tiene el libro y por qué el estudioso del derecho va a obtener ventaja de leerlo cuidadosamente y de estudiar? Bueno, habla de medidas adecuadas para que todos los actores, litigantes, líderes sindicales, estudiantes de derecho, conciliadores, estudiantes, escuchas que tenemos aquí en esta importante mesa, puedan contar con el conocimiento suficiente para conocer los aspectos sustantivos y los aspectos adjetivos y los cambios importantes que tiene el derecho del trabajo. El sistema judicial es tratado teóricamente, pero también técnicamente en la obra, y se explica muy bien cómo se van a llevar a cabo y cómo se va a implementar en las diferentes entidades federativas y en la federación. Esto es importante porque el desconocer el procedimiento podría hacernos caer otra vez en una duración inadecuada del procedimiento. No hay nada peor que llegue un litigante no preparado al procedimiento, que entienda que ya no va a haber tripartismo, que entienda que va a estar ante un juez laboral de única instancia, unistancial, que sepa cuáles son las garantías y contenidos mínimos para ajustar o para garantizar un debido acceso a la justicia, que no nada más es el acceso a un juicio y el debido proceso legal y la obtención de una sentencia, sino que ésta se haga efectiva. Estas son las buenas prácticas y las buenas garantías que se pueden obtener de la obra. Fíjense cómo el doctor hace un énfasis en la amigable composición, que es la vía de solución de los conflictos laborales, y ojalá llegue esto a los tribunales, puesto que habrá muchas formas de derecho del trabajo que no sean formal, que puedan tener algún tipo de confusión, pero que puedan resolverse mediante la conciliación o mediante la mediación. Ahora, hay muchos desafíos y muchos riesgos que tiene la reforma laboral. Necesitamos preparación y capacitación adecuada, nuevas formas de conducirnos en el procedimiento y nuevas formas de entender las relaciones de trabajo, como en el teletrabajo que se introduce en esta segunda edición. Este libro puede sugerirse como, y el tratamiento que tiene en su estructura, como una base para cualquier universidad. Y puede serlo desde la licenciatura, la maestría o hasta el doctorado. Puede ser un libro de apoyo para cualquier universidad por lo completo de la obra. No tenemos ninguna como esta que yo pudiera recomendar para una universidad y para consulta del catedrático y también para el docente, porque es de fácil acceso a un estudiante de derecho. El otro desafío es, además de los medios alternativos y el nuevo procedimiento ordinario, el estudiar la estructura que hace el doctor Alfonso Pardío de todo el procedimiento ordinario laboral. Ustedes saben que hay varios tipos de procedimientos, los procedimientos especiales, individuales, especiales, colectivos, los procedimientos de seguridad social, los paraprocesales, los conflictos colectivos de naturaleza económica, pero el procedimiento madre de todos ellos es el procedimiento ordinario. Si se hace un análisis adecuado de toda la obra y se hace un análisis adecuado de este procedimiento ordinario, de la manera en la que se trata y de las jurisprudencias y de todo lo que ahí se cita, el estudiante puede inmediatamente saber, o el litigante, cómo llevar a cabo o comprender los demás procedimientos. Los cambios que hubo en las pruebas, el libre interrogatorio que hay en materia confesional, permite al operador del derecho y al operador de justicia entender de primera mano que debe de llegar y de privilegiar el principio de oralidad sobre todos los aspectos formales que se presenten en la obra. La confesional del libre interrogatorio permitirá no un desahogo acartonado de dirá usted si es cierto como lo es que el despido fue en tal fecha, sino que se va a invitar a la persona que tiene conocimiento de ese despido a podernos decir y que nos platique efectivamente de cómo estuvo ese despido
y poderlo contrastar con un careo, que es una jurisprudencia que tenemos ya en México desde hace muchos años, pero que nunca se ha empleado. Sería la manera de poder desahogar un libro interrogatorio y de contrastarlo en un careo, pudiera ser con otro testigo, con un perito, con un ratificante y poder obtener así la verdad. También se explica el 685 cuando se habla de la exención que quieren algunos testigos o peritos para no presentarse aduciendo alguna enfermedad, pues el operador de derecho podría mandar a un actuario a investigar si realmente está enfermo. Ya no tanto discutir en los certificados médicos si ese perito tiene las carteras o está bien su certificación en las universidades, sino más bien investigar si está realmente enfermo el testigo ratificante o absolvente y decretar inmediatamente la deserción si es así. El operador que lee esta obra también sabrá que debe de saber controlar a las partes y los litigantes también no hacer una desgracia del procedimiento laboral. Si un procedimiento oral, llegan ellos con sus UCBs o con sus discos compactos y dejan de hablar, porque lo que se pretende es ponderar la inmediación. De manera que podría ser un riesgo que no se tratara adecuadamente esto y bueno, alguna vez Venezuela hizo esa denuncia de que llegaban ya los litigantes con la UCB y con todo ahí, pues es lo que pasaba anteriormente en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el procedimiento de admisión de pruebas en la etapa de demanda y excepciones, cuando presentaban ya todo contestado por escrito y nada más ratificaban ahí los escritos. Esto nos puede pasar de manera electrónica si llevan ya todos los alegatos y todas las cosas de esa manera. Pretendemos también que los instructores y operadores de este nuevo sistema en las universidades sean verdaderos expertos que tengan conocimientos en el derecho del trabajo, de manera que necesitamos que compren y tengan esta obra para que tengan un puntual y verdadero conocimiento. Es importante que con esta obra se dé capacitación adecuada a los que serán juzgadores, secretarios, actuarios y conciliadores para que puedan corroborar su experiencia y conocimientos y lo puedan hacer congruente. Todo esto nos va a dar agilidad. También hay un problema que se destaca en la obra con las resistencias que se tengan a lo nuevo. Como ustedes saben, va a haber una coexistencia de sistemas entre las juntas de conciliación y arbitraje y los nuevos tribunales laborales. Los tribunales anteriores o los sistemas de justicia de juntas tendrán hasta 4 años para terminar sus procedimientos. Ya el 18 de noviembre empiezan a funcionar, ya tienen incluso centro de conciliación el Estado de México, Durango, ya lo tiene también implementado el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya tenemos un titular nombrado desde hace algún tiempo, Alfredo Martínez Marrufo, que ya está preparando todo para recibir los miles de registros que se van a presentar en la República Mexicana. Pues como ustedes podrán observar en la obra, se federaliza toda la materia colectiva, de manera que el registro será en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien tendrá una doble función. Yo le digo a mis alumnos bipolar, ¿verdad? De doble vía. Primero, la etapa prejudicial conciliatoria a la que deben de acudir las partes, no para que concilien obligatoriamente, pero sí obligatoriamente para que se presenten antes de esa instancia, antes de iniciar un procedimiento laboral. Y la otra que no es menos importante y que se trata en el libro, que es el registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo de todo el país, así como de otro tipo de instrumentos administrativos como pueden ser convenios, estatutos, reglamentos de seguridad e higiene o cualquier tipo de reglamento de una empresa. De manera que es importante que se conozca cuáles son las funciones que tiene este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que están debidamente tratados en el libro, así como las funciones que tendrán los centros de conciliación local, que serán nada más de una vía, que serán la de la fase prejudicial conciliatoria únicamente. Cada una de las entidades, entonces, debe de echar a andar tanto los tribunales laborales como a los centros federales de conciliación. Están debidamente tratados. En cada centro, pues nos dicen en la obra, debe de haber personal como coadyuvante en la resolución de los conflictos individuales federales de trabajo como una cuestión prejudicial
Esto está ya en la Constitución. Y bueno, pues la exención para mujeres embarazadas, designación de beneficiarios, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, invalidez, maternidad, retiro, cesantía en edad avanzada, guarderías y prestaciones en especie, y todo aquello que involucre la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas como la libertad de asociación sindical y reconocimiento efectivo. Eso está debidamente tratado en los casos de excepción. Y bueno, se sigue avanzando en la obra, se incide en la nueva educación que debe de haber en todas las partes, en estos nuevos modelos de justicia. Se hace un estudio de aspectos técnicos finos, como por ejemplo cuando se trata la nueva obligación que tienen los sindicatos de rendir cuentas. Todos los procedimientos, además de los judiciales, se explican los administrativos, el procedimiento de obtención de la constancia de representatividad, el procedimiento de verificación de un contrato colectivo de más de 4 años, el procedimiento de rendición de cuentas. Todos esos procedimientos no son menores y están ya también tratados, de manera que hay un aspecto integral. Hay que ver cuáles son los retos que enfrentaron los otros sistemas, están ahí debidamente tratados. Hay que echar mano también de lo que sucedió en otros países, en las prácticas. Hay que modificar los programas de estudio en las escuelas. Es importante entonces que las escuelas puedan contar con esta obra. Prever el presupuesto suficiente para evitar problemas técnicos. Tanto en la etapa prejudicial conciliatoria como en los tribunales, las partes van a tener que notificarse en buzones electrónicos, de manera que si no tenemos una plataforma suficiente para estos sistemas, pues va a ser una desgracia y no se va a tener acceso a la tutela judicial por problemas técnicos. O imagínense ustedes también si una audiencia que tuvo muchas horas no se recoge debidamente o está indebido el sistema o la plataforma que se tenga informática, pues se va a perder todo lo que es ese nuevo expediente informático. Capacitar no solo a las personas que vayan a integrar los juzgados y los contratos y los centros de conciliación y los tribunales laborales, sino que también a los sindicatos, por toda esta descripción que se hace en el libro de las tipologías, y también a los litigantes, a las personas que se van a acercar a los procedimientos. Es muy necesario, entonces, en conclusión, para todos los estudiosos del derecho, contar por primera vez con un libro que es pasta dura de Porrúa, no es algo menor, es algo inédito que el doctor Alfonso Pardillo haya obtenido de Porrúa una edición de estas características y que además tengan todo el tratamiento desde los antecedentes históricos, cómo se gestó el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, el Tratado Trilateral de Libre Comercio, todo el estudio que hace de los tratados internacionales básicos y fundamentales, que hace de las figuras sustantivas del derecho del trabajo, que trate ya el teletrabajo, todas las formas de contratación, todos los tipos de temporalidad, que además hable de todos los procedimientos, porque habla de los de seguridad social, contratos colectivos de trabajo, el procedimiento de huelga, los procedimientos especiales individuales y colectivos. Imagínense todo en un solo libro, ¿sí? Y que hable también del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de sus capacidades, de sus competencias, de los nuevos centros de conciliación laboral, y que lo haga de manera tan sencilla, tan fácil, pero también tan técnica y tan profunda. La obra tiene absolutamente todo. Quien no tenga la obra está cometiendo un grave error porque no tendrá una consulta de primera mano de absolutamente todo lo que está sucediendo en el derecho del trabajo, desde lo que se nos acerca, que son las nuevas tecnologías de la información, el desplazamiento de la mano de obra, el problema del teletrabajo, cómo deben de ser las condiciones del teletrabajo, y bueno, es hasta un libro futurista. Va de la historia, la reforma, lo que se mantenía antes de la reforma y el futuro de las relaciones que ya no se recogen tanto como de trabajo, pero que deben de ser establecidas así, con base precisamente en las características que se dan en la obra. Es para mí un gusto haberla podido hojear, haberla podido leer, haberla podido presentar y haberla utilizado, doctor Pardo, para otras presentaciones que he tenido, otras conferencias como base de consulta para poder hacer mejor mi trabajo también en materia laboral.
Muchas gracias y felicidades al autor de la obra por este esfuerzo tan grande y ojalá nos siga sorprendiendo con obras de este calado. Muchas gracias. Es un honor el que ella haya presentado mi libro, y no solamente lo está presentando, sino que además le pedí y ella aceptó que me lo prologara. Entonces, esta es la segunda edición del libro. Como ella nos comentó hace un momento, no hay libros sobre ese tema hasta ahora, y la primera edición pues fue una edición que realmente se fue muy rápido, y la doctora también fue mi maestra en el doctorado, y le agradezco mucho sus palabras. Lo único que le reclamo es que me dejó muy poco para exponer. Entonces, yo voy a, por el tiempo, ¿verdad?, que tenemos, voy a tratar de darles una semblanza breve de los temas que estamos tratando, que se tratan en el libro, y muchos de ellos ya los mencionó la doctora, ¿no? Entonces, comenzaré diciéndoles que el nuevo sistema de impartición de justicia se conformará con 3 etapas y poco a poco abarcará todos los estados del país, ya casi, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje quedarán operando en algunas entidades para conflictos que ya existen, y se estima que en 4 años cerrarán definitivamente. La base de toda la reforma laboral es el intento de una conciliación real, ya que muchísimos juicios se espera que terminen con esta fase conciliatoria, ¿no? Y que ya sean atendidos a través de los centros estatales de conciliación y Centro Federal de Conciliación Laboral y sus representantes electorales. Entre las cosas que más me llama la atención de esta reforma es que no se podrá acudir directamente al tribunal a presentar una demanda, y esta conciliación no debe durar más de 45 días naturales. La idea es que vayan concluyendo los juicios de la Junta y que a partir de ahora se le dé un énfasis y se trate de negociar todos y cada uno de los asuntos. Podrá ser solicitado este procedimiento por cualquiera de las partes. El patrón podrá comparecer en forma personal, mediante representado o apoderado legal, y en caso de inasistencia, pues será multado. Siempre y cuando haya sido notificado 5 días anteriores a la audiencia. El trabajador deberá acudir en forma personal o con una persona de su confianza, que no será reconocido, por cierto, como apoderado. Y si no se llega a un convenio, se expedirá al trabajador la constancia de no conciliación que debe adjuntar a su demanda. Es decir, esto es algo que toda la vida ha querido el legislador, que la Junta de Conciliación y Arbitraje concilie. Nunca lo hizo. En la reforma del 2012 se nombró un conciliador y tampoco lo hizo. Llegábamos a las audiencias y hay arreglo, no hay arreglo, y no había arreglo, y adelante. Y eso nos hizo pues tener cientos de miles de juicios en el país, juicios eternos, ¿no? Hay algunas excepciones, como mencionaba la doctora, en donde no sería conveniente encarar a las partes, o sería inútil en caso de beneficiarios de muerte, reclamo de seguridad social, negociación colectiva, conflictos de titularidad. O sea, no se le ve sentido en que haya una fase conciliatoria, sino que puede llegarse directamente a presentar la demanda ante un juez, ¿verdad? Un juez hará todo el procedimiento y solo existirán 2 audiencias, la preliminar y la de juicio. El patrón, desde la contestación de la demanda, debe ofrecer pruebas, cosa que no ocurre antes. Y se abre la puerta a las notificaciones electrónicas, es algo muy importante, mediante el buzón correspondiente. Los escritos de contestación y de demanda ya no se exhibirán en la audiencia, como siempre ocurrió en las juntas, sino que deben ser presentadas dentro del término de 15 días
a la oficialidad de partes común de cada junta, ¿no? En caso de objeción de un documento, solo el tribunal designará un perito, por lo que desaparece el famoso perito tercero en discordia. ¿Cómo funcionaba? Pues el perito del patrón siempre decía o resolvía o rendía su dictamen a través de favoreciendo al patrón, el de trabajador al trabajador, y pues el perito que quedaba pues dictaminaba con quien se arreglara mejor con él en la mayoría de las ocasiones. Hay cosas muy importantes que nos trae esta reforma y que a mí en lo personal me gustan. Por ejemplo, la falta de escrito al trabajador de su despido ya no presume su justificación. El ofrecimiento de trabajo ya no revierte la carga probatoria. Ese es un tema que se amplía en esta segunda edición, porque en la primera edición yo hice mención de esto ligeramente en un párrafo, pero después meditando pensé que un alumno que empezara la carrera o la maestría no iba a saber que durante 50 años ese fue el meollo del derecho laboral: la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo, con pocas excepciones, rescisiones, renuncias, pero la base de la gran mayoría de los juicios era esa. Entonces puse las tesis que consideré más adecuadas para que puedan entender el pasado de nuestro derecho y con eso pues ser mejores abogados, ¿no? Después de la reforma constitucional de 1917 nos llamó la atención los cambios tan grandes que se establecieron en el derecho del trabajo. Varias instituciones cambiaron. La primera fue la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ese fue un viejo sueño del maestro Néstor de Buen. Y el que las juntas pasaran a ser parte del Tribunal Judicial, yo lo veo algo muy positivo. Ya los abogados laboralistas recobraremos, si es que lo tuvimos alguna vez, el nivel que teníamos en referencia a cómo éramos visto con anterioridad por muchos abogados de otras materias, ¿verdad? Otra cosa que me da mucho la atención es las nuevas reglas respecto a los procesos de juicio laborales, la interpretación a toda prueba de la libertad sindical desde la Constitución, registro, forma de votación, libertad sindical, el voto directo, libre, personal y secreto. Se fueron al punto hasta directo, o sea, que no puedan votar por ti, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de plasmar nuestra experiencia de litigio. Tenemos muchos años ya en esto, 30, y es decir, de estar todos los días en el foro, de estar todos los días litigando, y teníamos la inquietud de expresar eso y dejar algo a los jóvenes que empiezan, ¿verdad? La verdad lo hacemos con humildad, sin pretender el fondo jurídico o el análisis abstracto tan grande como otros autores. Fue por lo anterior que en julio del 2020, o sea, apenas hace unos meses, salió de las imprentas de la editorial Porrúa el libro Derecho del Trabajo. Es este libro, es un libro color rojo. La segunda edición será un libro color azul. Y rápidamente se agotó en el mercado, ¿no? Y eso que tuvimos el problema del cierre de las librerías por motivo de la pandemia, falta de clases universitarias, cierre de escuelas, y a pesar de la suspensión de labores y actividades, gracias a Dios, afortunadamente, se pudo desplazar el libro bien. En esta segunda edición abordaremos varios temas y ya están abiertas todas las librerías Porrúa. Entonces ya será más fácil para conseguir este libro, ¿no? En esta segunda edición vamos a tocar temas relativos a tres apartados principales: el derecho individual del trabajo,
el derecho colectivo del trabajo y el derecho procesal del trabajo, sin soslayar el derecho administrativo, que cada día cobra más importancia. Agotada la primera edición, nos dimos a la tarea de revisar en forma pormenorizada nuevamente la ley, checar nuevos criterios contratistas, con las mismas problemáticas, escuchar opiniones de magistrados, de jueces de distrito, por lo menos acá en Quintana Roo, yo estoy en Cancún, Quintana Roo, además de un largo y amplísimo número de conferencias, muy acertadas las conferencias, varias dictadas por la doctora María Jiménez, y respecto al tema, sobre todo conferencias del Instituto de Posgrado en Derecho, en donde estudiamos el doctorado, que considero pues mi alma mater jurídica, y desde luego y sin lugar a dudas la mejor escuela laboral, de derecho laboral en el país, en mi opinión. Fue importante también las opiniones de las 7 leyes del trabajo ya comentadas que están en el mercado, editadas por juristas serios y con amplio conocimiento de la materia, no solo en la parte doctrinal, sino en su aspecto práctico. Esto además de nuestra propia reflexión y abstracción respecto a cada artículo y a cada tema, y la investigación sobre el derecho en países que ya cuentan con un procedimiento similar al procedimiento que nosotros tenemos ahora, ¿no? Hemos podido analizar en forma detallada todos y cada uno de los capítulos de esta segunda edición, y contamos con la fortuna de tener un prólogo a la primera edición que escribió el maestro Gilberto Chávez, en donde se resume mucho lo ocurrido con el Acuerdo Transpacífico y con un resumen desde la primera reforma importante en el 2012. Nuestra Constitución se reforma el 24 de febrero de 1917 y la ley secundaria el 1 de mayo del 2019. Por cuestión de tiempo, repito, mencionaré brevemente, pero sin omisiones, el contenido del presente libro. Primero vamos a hablar del trabajo, su significado etimológico, gramatical, los conceptos de trabajo según varios autores, la historia del trabajo, Roma, Edad Media, feudalismo, Edad Media Alta, Edad Moderna, en la época contemporánea, el concepto histórico, económico y social y filosófico del trabajo, el trabajo en la doctrina, 9 autores con sus explicaciones y la nuestra desde luego, el derecho a trabajar, análisis profundo del artículo 1 y 4 constitucionales, la Constitución Federal de 1824 y un análisis completo de estas y otras leyes. El derecho del trabajo como un derecho fundamental, las 6 limitaciones al derecho del trabajo, la distinción entre el derecho al trabajo y el derecho del trabajo, y los 14 principios rectores del derecho del trabajo y la reglamentación de cada uno de ellos, y las tesis jurisprudenciales más significativas. El equilibrio de la relación de patrón y trabajo, la libertad de trabajo, la igualdad de trabajo, la estabilidad en el empleo, el principio protector, el principio de responsabilidad de trabajo, el principio de continuidad de la relación, el principio de primacía de la realidad, el principio de responsabilidad, el ius variandi, el poder disciplinario, principio de buena fe, que siempre ha tratado de existir en nuestra materia, y el principio de igualdad de tratos. Analizamos los, y voy a cerrar una parte porque cuestión de tiempo, todos los antecedentes de nuestro derecho laboral desde el punto de vista constitucional. Y algo nuevo en los libros de la materia, que son los derechos humanos laborales, a los que le dedicamos un capítulo completo, a los derechos humanos laborales, que desde hace unos años y ahora es lo de hoy, vaya. La relación de trabajo después viene con sus definiciones, elementos, duración, en especial la subcontratación, incluyendo las 2 propuestas que fueron entregadas, una hace un año
y otra el día de ayer, antier. Este ya está incluido en el libro. ¿Por qué está incluido en el libro? Porque el libro, la segunda edición, sale en 10 días y me dieron todavía oportunidad de meter esta segunda opinión o propuesta de la subcontratación. Los tipos de relación de trabajo, el análisis de cada uno, las condiciones de trabajo, las normas protectoras del salario. En un capítulo completo transcribimos y analizamos los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones hasta el día de hoy. En los trabajos especiales analizamos la doctrina con 5 autores más la nuestra, y estudiamos a fondo cada uno de los trabajos especiales. Es decir, todos los trabajos especiales los fuimos estudiando de uno en uno, y posteriormente a la rescisión analizamos la rescisión particular de cada uno de ellos también. También un capítulo entero lo dedicamos al trabajo de las mujeres y de los menores. En cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, analizamos toda la tipología sindical, el registro sindical, los estatutos sindicales, la representación legal del sindicato, el contrato colectivo de trabajo, los requisitos de mayoría, la concurrencia sindical, la formalidad del contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad, su trámite y su importancia jurídica y práctica, el registro del contrato colectivo de trabajo, el contenido del mismo. Pues de manera muy importante tocamos los artículos 390 bis y 390 ter, que no son fáciles de entender, y yo creo que tampoco van a ser muy fáciles de poner en la práctica. Analizamos el reglamento interior de trabajo, la modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, la huelga, todo el procedimiento de huelga y su evolución hasta el día de hoy, y también los riesgos de trabajo. Estudiamos el derecho burocrático, o analizamos el derecho burocrático brevemente, no podíamos dejarlo afuera, desde 1934, y también analizamos la ley de 1970 y los 7 principios del proceso del trabajo. Se estudió el procedimiento general, como decía la doctora, de su vertiente de ordinario y vigente. Los requisitos de la demanda, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la fase oral, es decir, la etapa preliminar y depuración de audiencia de juicio. La prescripción, las acciones notoriamente improcedentes y las reformas laborales. Las pruebas en materia laboral en lo general y en lo particular de una en una, y las nuevas cargas probatorias. El procedimiento especial colectivo, los procedimientos de naturaleza económica, el procedimiento de embargo, de ejecución, de remate y los procedimientos paraprocesales. El reparto de utilidades también fue objeto de nuestro estudio. Conflictos individuales de seguridad social, sistemas de retiro, recuento para procedimientos individuales y colectivos. Procedimientos de las tercerías y preferencias de crédito y procedimientos de responsabilidades y sanciones. Procedimientos de conciliación laboral y caracteres formales de los conflictos. El procedimiento de conciliación prejudicial también fue tema de nosotros. La solicitud, la secretaría, la revisión electrónica del convenio, el tiempo máximo de la etapa conciliatoria, la celebración del convenio, casos de excepción a la etapa conciliatoria, y analizamos a 5 pensadores muy valiosos como Calavandré, Carnelotti, Cabanela, Lastra, desde luego Mario de la Cueva. La consideración en derecho comparado de 8 países, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y la competencia de los tribunales, los 7 tipos de proceso y formas de composición de los conflictos, el procedimiento de conciliación prejudicial, la solicitud, la secrecía, la revisión electrónica del convenio y el tiempo máximo de la etapa conciliatoria.
la celebración de convenio, casos de excepción a la etapa conciliatoria y análisis, repito, de los pesadores que consideramos más importantes. Hicimos un análisis de derecho comparado en 8 países que llevan un régimen similar al nuestro. Estudiamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Analizamos los procedimientos y su competencia, las clases de arbitraje, los nuevos tribunales laborales y sus antecedentes históricos. Anexamos la propuesta del outsourcing, como les comentaba, y la conciliación laboral, procedimiento, régimen, lineamientos de procedimiento y los requisitos de la directiva como fe pública y requisitos conciliatorios. Por último, y pues ya para no cansarles más, dedicamos un capítulo especial a las nuevas relaciones de trabajo. La NOM 35 es un capítulo que incluso viene en la primera edición. El teletrabajo, que fue un tema, originalmente había dejado un capítulo que hablaba sobre cómo iban a ser los exámenes, cómo iban a llegar a los nuevos jueces, los nuevos actuarios, y a sugerencia del doctor Jorge Loyo, me dice, creo que sería más interesante un capítulo sobre teletrabajo, y pues eso hicimos, ¿no? Pusimos un capítulo entero sobre teletrabajo, las perspectivas de teletrabajo, la legislación, el tránsito del trabajo y sus reflexiones. Y anexamos un manual de mediación completo de 52 páginas, la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral completos, la guía de legitimación de contratos colectivos en la nueva normalidad, la guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo en el marco de acciones para enfrentar el COVID-19 y todos los convenios de la OIT, que se encuentran vigentes en México al día de hoy. Esperamos en un futuro poder dividir, como me recomendaron, y que no creo que logre hacerlo, en 2 tomos, uno derecho sustantivo individual y colectivo y otro derecho procesal y administrativo, así como analizar el fenómeno de la pluralidad patronal, todas las formas de derecho común para determinar la existencia de la relación laboral, las formas fiscales para evitar la defraudación y los test de oralidad. Esto es básicamente, y dicho de una manera muy rápida. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al maestro Adolfo Pontigo Loyola, a la maestra Lidia García Naya y al licenciado Marco Antonio Alfaro Morales por permitirme presentar mi libro de trabajo, segunda edición, en la 34ª Feria Universitaria del Libro. Asimismo, agradecerle a la doctora y magistrada María de Rosario Jiménez Moles el haber estado acompañándome en la presentación y explicación tan certera que dio sobre el libro. Ella, que ya tiene muchos libros escritos. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer mi libro. La FUL agradece tu asistencia.